Una hipoglicemia es un descenso o un bajón de los niveles de glucosa que es peligroso para la salud, que de hecho es mucho más mortal tener el azúcar baja que tener el azúcar alta. Y también aquí te voy a compartir en esta sesión, en este en vivo de YouTube, eh, por qué creo que es un problema, porque se da un mal tratamiento, se hace lo que no se debería hacer. Y hay estudios que creo son muy convenientes que usted que me está escuchando conozca, tenga conocimiento, porque esto va a depender. Si el azúcar baja, se da en una persona que tiene diabetes y que lleva un tratamiento para bajar el azúcar, algún medicamento, o bien esta hipoglucemia se está presentando en una persona que no tiene diabetes. Es un panorama totalmente diferente. Y también, por supuesto, confirmar o reafirmar que es realmente una hipoglucemia para que no quede duda al respecto. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y en este espacio te comparto lo que yo he aprendido y creo te puede servir como orientación para que tomes una mejor decisión al respecto. Y el tema de hoy es hipoglucemias porque es una complicación bastante frecuente por diferentes causas, por los mismos medicamentos para tratar la diabetes, por un exceso de ayuno, por un exceso de una dieta baja en carbohidratos, o bien puede ser síntoma de algo más. Y el problema es que estas hipoglucemias no son inocuas, ¿eh? Si una persona lo está teniendo, bajón de azúcar, y luego los 3 4 días otro bajón de azúcar, y luego los 15 días otro bajón, y luego al mes otro bajón, la mortalidad en porcentaje, estadísticamente hablando, se va incrementando por cada episodio de hipoglucemia. Eso es lo importante. No es como que, sí, le dio 3 4 bajones y no pasó nada. No, hay un daño. Seguramente has escuchado sobre las neuropatías que suceden por el azúcar alta, pues también hay neuropatía por el azúcar bajo que se llama neuroglucopenia. Esos son los síntomas que usualmente son mucho más peligrosos, porque esa neuroglucopenia no te va a afectar las manos y los pies, te va a afectar acá, el cerebro. Puede dejar secuelas potencialmente graves si es que no se detecta a tiempo, no se tratan las causas de esa hipoglucemia, ¿no? Rápidamente recordando que ya hablamos de esto en otra sesión, valor normal de glucosa más o menos de 70 a 100, ya lo hablamos, ese no es el tema de hoy, pero nos sirve recordar el rango, ¿no? De 70 a 100 de azúcar es normal. Si yo me mido el azúcar, tengo 72, esa no es una hipoglucemia, no. Aunque hay diferentes tipos de hipoglucemia, ahorita vamos a tocar el punto. Una hipoglucemia se considera cuando el azúcar es menor a 70 y se dice que es severa cuando es menor a 54, ¿no? Pocas veces prestamos atención a los síntomas, que también son clave, ¿no? Ejemplo, ¿qué tal si una persona, vamos a llamarle un hombre de 32 años de edad, va al laboratorio, se hace análisis, en la tarde te entrego resultados, perfecto, va, se regresa, come, va al trabajo, sale del trabajo, va a la casa y le hablan del laboratorio. ¿Cómo se siente? Pues bien, ¿por qué? No, lo que pasa es que estamos preocupados, vemos que tiene el azúcar en 48 en esta muestra que le tomamos, coma algo, cheques el azúcar, no vaya a ser que se desmaye. Oye, se tomó la muestra en la mañana e hizo todo su día y no tuvo ningún síntoma. ¿Qué va a pasar? A la hora que le digan eso, se va a sugestionar y va a comenzar con toda la sintomatología y toda la preocupación del mundo, ¿no? Entonces, aquí es bien importante el contexto, que de hecho, me voy a adelantar un poquito, ¿no? Las hipoglucemias, es bien importante, número uno, descartar que sea una falsa medición. A veces los laboratorios te sacan la sangre y la muestra no la procesan rápidamente, puede ser, ¿no? O que no la conserven en un lugar adecuado o a veces la transportan y ahí se puede calentar o el movimiento. Errores del procesamiento de la muestra son frecuentes como una causa de hipoglucemia, pero en realidad no es que tengas el azúcar bajo, sobre todo, por eso pongo aquí el cuadrito, sobre todo si no hay síntomas. Si no hay síntomas con 52, cada 48 de azúcar, todo el mundo debería tener síntomas, ¿no? Si no hay nada, hay que poner en duda que realmente haya sido una medición adecuada. ¿Cómo sé si realmente, y lo confirmo de plano, si es una hipoglucemia o no es
o no es una hipoglucemia. Ok, tenemos algo que se llama triada de Whipple o triada de Whipple. Esta triada me dice que realmente es una hipoglucemia totalmente confirmado si cumple tres criterios. Tu glucosa es abajo de 70 miligramos, se acompaña de síntomas y se resuelve con el tratamiento. Ejemplo, si yo tengo azúcar de 55 y además me siento mal, y si me tomo una Coca-Cola y el azúcar me sube y ya me siento bien, o sea, se resuelve con tratamiento, es una triada de Whipple. Eso te confirma si realmente sí es o no es. Ojo, los tres criterios, porque luego hay personas, el azúcar me baja, doctor. ¿A cuánto? Es que yo lo siento. No, es que aquí no es de sentir, es de sentir y medir. Sentir y medir, y luego número 3 ver cómo se resuelve con el tratamiento, ¿no? Se dice que para corregir la hipoglucemia, 15 gramos de carbohidrato. La verdad es que en la vida real, el 99% de las personas no carga una tableta de glucagón ni de glucosa, ¿no? Dependiendo de dónde vivan, obviamente, pues la mayoría no. La mayoría tiene a la mano lo que tenga a la mano y hay que actuar de forma inmediata. No, es que un chocolate no, porque le va a subir demasiado. No importa, la hipoglucemia es potencialmente mortal y hay que actuar de inmediato. No me voy a preocupar si el azúcar le sube demasiado, ¿no? Eso hay que corregirlo rápido. Triada de Whipple te confirma el diagnóstico. Cumple los tres criterios, adelante. Yo me siento mal, se me quita con una Coca-Cola, pero el azúcar estaba en 120. No fue una hipoglucemia, fue otra cosa, ¿no? Para eso vamos a hablar acerca de las hipoglucemias, tipos. Hay una hipoglucemia que se llama, o lo pueden encontrar de esta forma, hipoglucemia relativa. ¿A qué hace referencia esto? A que, por ejemplo, si yo tengo mi azúcar y así he estado bastante tiempo en 280, mi hemoglobina glucosilada en 12%, y ya tengo así como unos 6 meses con el azúcar bien alto, ¿no? Empiezo a hacer tratamiento X y ese azúcar me baja a 160. 160, doctor, pero yo en 160 me siento mal, siento que no ando bien y tengo que comer algo para subir el nivel de azúcar. Es una hipoglucemia relativa, porque en realidad no está por debajo de estos números, pero es relativa porque hay una diferencia, ¿no? Entre 280 y 160. Entonces, esa diferencia sí te puede hacer sentir mal, pero no significa que hay que subir el nivel de azúcar para que funciones, para nada. Significa que hay que llevar un tratamiento balanceado y a lo mejor no bajar el azúcar tan rápido, sino un poquito más despacio, darle tiempo, perseverar, y en eso el azúcar va a ir bajando y va a desaparecer ese malestar. Aquí habría que descartar que no sea cambios bruscos en la dieta, ¿no? Hay mucha gente que tiene el azúcar alta, 260 vamos a llamarle, y de inmediato se ponen a cambiar la dieta, pero drásticamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que a los 3, 4 días se les baja el azúcar, pero también se sienten mal. Hay que ver si no por haber cortado demasiado los carbohidratos, están en lo que le llaman gripa cetogénica, que son signos de que el cuerpo se está adaptando. Y no necesariamente es porque el azúcar esté en 160, ¿no? Es por la adaptación que estás haciendo y que te va a tomar unos días. Pasado una semana, 7, 10 días, por ese cambio de dieta y tener 160, aunque no estés acostumbrado a ese número, se te tiene que quitar. No tiene por qué mantenerse así. El segundo punto es una hipoglucemia real, que es esto que ya revisamos. Y el número 3, una hipoglucemia reactiva, ¿no? Una hipoglucemia reactiva es, yo estoy bien, tengo 110 de azúcar, pero como algo que me genera un picote de azúcar, que me sube a 230. Entonces mi cuerpo lo detecta, está muy alto ese azúcar y libera un chorrote de insulina. Y esa insulina agarra el azúcar en 230 y lo baja, pero no me lo va a nivelar a 110 a como tenía. Me va a bajar un montón, me va a bajar hasta 80, a 80. Yo tenía 110 antes de comer, ¿no? Entonces es una hipoglucemia reactiva. ¿A qué? ¿Reacciona a qué? Al subidón, al subidón. Pero si revisan, no es menor a 70, es un azúcar en 80, en este ejemplo, ¿no? Azúcar en 80.
pero eh, es reactiva. Entonces, esos son los 3 tipos de hipoglucemia. El segundo, hipoglucemia real y la hipoglucemia reactiva, son los que tienen complicaciones a largo plazo. El de arriba no. El de arriba implica que te estás adaptando, que estás revirtiendo, pero que también te está costando. Y tu cuerpo te está diciendo, métele más carbohidrato. A mí me tienes acostumbrado al azúcar alta, pero eso no es normal y no hay que permitirlo. Hay que ver la forma de sacarle la vuelta. Entonces, el peligro de las 2 últimas hipoglucemias es potencialmente mortal. Es mucho más peligroso tener el azúcar baja que tener el azúcar alta. De hecho, cuando estaba en la especialidad, en la residencia, usábamos mucho, y todavía se usa, ¿no? La insulina, pero para personas que están críticamente enfermos, graves, una neumonía muy severa, un infartado, en diálisis de urgencia, crisis convulsivas que no ceden, muy grave, ¿no? Y que además tenían el azúcar alto, insulina para controlar, insulina para controlar. Y hay muchos estudios que dicen, por intentar tener el azúcar súper bien regulado con tanto medicamento, pues la gente se muere más. Entonces no hay que ser tan estrictos con el control del azúcar con medicamentos. El que es indiferente, controlar el azúcar o revertir la diabetes con la alimentación y el ayuno intermitente. Si yo soy súper estricto en corregir mi azúcar con medicamentos y además insulina, eso es peor. Me va mejor si yo tengo el azúcar en 160, 180 con mi medicamento de insulina, a traerla en 80, en 92, me va peor. Por ilógico que parezca, pero eso reportan los estudios. Es potencialmente mortal y hay que actuar de inmediato. Te genera un desequilibrio hormonal a largo plazo si estás teniendo crisis recurrentes de hipoglucemias. Cada vez que el azúcar se te baja, te baja, te baja, te baja, pues liberas adrenalina, glucagón, tu insulina baja relativamente para que el azúcar te suba. Y no olvides la neuroglucopenia, que puede dejar secuelas neurológicas irreversibles. A veces son muy sutiles, un poquito de pérdida de la memoria, un poquito de entumecimiento por aquí o por allá, una disminución muy ligera de la agudeza visual, alteraciones del juicio, alteraciones de la conducta que a veces ni siquiera uno se da cuenta, son muy sutiles en ocasiones. Entonces, ese desequilibrio hormonal de bajón, 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 eh, te va a costar mucho más trabajo revertir la diabetes. Ahora, esto lleva a un mal tratamiento. ¿Cuál es la recomendación de los doctores? Se te está bajando el azúcar, come algo. Está bien en ese momento. No, pero necesito que coma cada 4 horas para que el azúcar no le baje, coma más. Eso es lo que no está bien. Una cosa es resolver la eventualidad, resolver la urgencia. Ya se corrigió la urgencia, perfecto. Te está bajando de más el azúcar, lo más probable es que sea exceso de medicamento y haya que bajar el medicamento. Esa sería la indicación más adecuada. Está usando insulina cuando 15 unidades, pues bájele la insulina. Porque si lo vemos del otro lado, coma más. Pues sí, voy a comer más, el azúcar me va a subir y al rato, súbele la insulina. Doctor, se me bajó, coma más. Y ahí vamos en ese círculo, ¿no? Hay que ver las causas, es bien importante. Estas hipoglucemias, ojo, si yo uso una insulina de acción larga que dura 24 horas, ese es el tiempo que tengo que vigilar porque se puede repetir nuevamente. Si yo tomo un medicamento como la glibenclamida, que dura más o menos 48 o 72 horas, es el tiempo que tengo que monitorear esa hipoglucemia porque se puede presentar otra vez. Entonces, es importante determinar la causa para saber cuánto tiempo voy a estar ahí bien al pendiente y cualquier cosa a cargar por si se llega a repetir. Ojo, si yo tengo problemas en los riñones, insuficiencia renal, es muy probable que esas hipoglucemias se repitan nuevamente, porque cuando hay eso, que es súper común en el servicio de urgencias, súper común que la gente llegue con hipoglucemia porque está tomando medicamento para el azúcar, para la diabetes, pero nunca le dijeron o nunca le ajustaron más bien
tiene insuficiencia renal, su riñón no funciona muy bien y le están dando un exceso de medicamento. Entonces el riñón, al no poder sacar el medicamento, se acumula en el organismo y eso hace que el azúcar se le esté bajando, bajando, bajando. En ocasiones hay gente que se avienta hasta una semana en el hospital porque el azúcar todavía está ahí, como el riñón no funciona muy bien, tiene un exceso de medicamento. Por eso pongo aquí un mal tratamiento y un mal diagnóstico. Te baja el azúcar, come más, de acuerdo en urgencia, pero después, ¿qué? Después hay que bajar el medicamento, ya sea las pastillas o bajarle la insulina. Esas hipoglucemias son un signo de que tienes un exceso de medicamento, que sucede particularmente en aquellas personas con diabetes tipo 2 que están intentando revertir. Buscan hacer una dieta baja en carbohidratos, hacer ayuno intermitente, y eso con el tiempo uno espera que requiera menos medicamento, por supuesto. Y cuando eso suceda, hay que quitar el medicamento un poco más rápido. Ojo, en algunos casos, cuando es una diabetes muy, muy, de mucho tiempo y que hay ciertas complicaciones, hay que medir el cortisol, porque a veces esas hipoglucemias son por una fatiga adrenal. Tus glándulas suprarrenales ya no están produciendo mucho cortisol y eso hace que el azúcar te esté bajando, bajando, bajando. No es súper frecuente, pero es una causa, es una etiología a considerar por si su médico no le ha dicho y esas hipoglucemias se repiten, se repiten y se repiten. Hasta aquí hemos hablado en las personas que tienen diabetes. ¿Qué hay si a mí el azúcar se me está bajando demasiado y yo no tengo diabetes? ¿Ok? Aplica lo mismo, triada de Whipple, ¿realmente se está bajando o usted cree que le está bajando? No, doctor, a 44 el azúcar, me sentía mal y se me quitó subiendo el azúcar, o sea, cumplen los 3 criterios y ya me han pasado varias veces y no me dicen por qué se me está bajando mucho el nivel de azúcar. En ocasiones es necesario hacer lo que viene aquí en pantalla, una prueba de ayuno cuando no se sabe exactamente cuál es el diagnóstico, ¿no? Sería como la prueba, el estándar de oro. Esta gente que no tiene diabetes, ¿no? Esta prueba de ayuno consiste en hacer un ayuno de 72 horas o 3 días, pero bajo observación. Usualmente estas personas se internan, van a un hospital o a una clínica donde los están vigilando de cerca. Hay enfermeras, enfermeros, doctores en turno, ¿no? Entonces, ingresas 72 horas sin comer. Si se te llega a bajar el azúcar en esas 72 horas, cuando te baje el azúcar y vengan los síntomas, ahí te van a sacar sangre y te van a medir un montón de estudios, pero con el azúcar bajo. Ya que te sacan la sangre, ahora sí te ponen glucosa, te recuperas el nivel de azúcar y listo, esperar el resultado y esperar el diagnóstico. Si esa persona 3 días de ayuno o una prueba de ayuno de 72 horas no le pasa nada, pues quiere decir que a lo mejor no tiene hipoglucemias y algo más está pasando o algo más está haciendo que le está generando esa situación. Los síntomas de hipoglucemia, que a veces se le llaman neuroglucopenia, es cuando, por ejemplo, sudoración repentina, empiezas como a marearte, náuseas, vómito, entumecimiento, hay gente que se desmaya, tiene dificultad para hablar, que a veces se confunde con un ataque cerebral o una embolia cerebral, que de hecho es lo primero, ¿eh? Si alguien va a urgencias y parece que está teniendo una embolia cerebral, lo primero es descartar que no tenga el azúcar bajo, es lo primero. Entonces, ese tipo de síntomas son los más comunes, pero es súbito, es repentino. Y si tienes eso, chécate el azúcar o que alguien más te revise. No puedes hacer algo más, inmediatamente toma algo, ni modo. A veces no se puede la triada de Whipple, pero si se puede, adelante, hay que documentarlo. Hay que documentarlo, resolver y luego ver qué generó esa circunstancia. Acá arriba voy a poner este comentario porque precisamente es lo que estamos hablando hace rato, ¿no? Dice Luz Lozano.
A mí me bajaba mucho la glucosa hasta perder el conocimiento. Esos son uno de los síntomas. Y a lo que se entiende de ese comentario es que fueron varias veces. Es el problema. No hay diagnóstico y no hay tratamiento y se sigue repitiendo, ¿no? Y me daban jugo de naranja con cuchara, forzando mi boca, pues sí, porque estaba prácticamente desmayada. Pero, a partir de que ya lleva un tratamiento diferente, dice que eso ya no le pasa. Pero, ¿qué fue lo que hicimos ahí? Bajar la dosis del medicamento y ya, ¿no? Era demasiada insulina, demasiadas pastillas. ¿Qué dice el doctor? Toma jugo, coma, no esto, no se malpase. Pero la causa de los medicamentos, a veces no prestamos atención a lo que estamos nosotros mismos prescribiendo. De hecho, aquí Luz Lozano complementa el comentario anterior, ¿no? Dice, ya solo me inyecto 5 unidades de insulina, tenía un montón. Y vean, los que están viendo este video y conectados en esta sesión, su hemoglobina glucosilada, 4.9, bien bajito, súper bajito, ¿no? Ahora, ¿por qué no quitar 5 unidades? Porque la señora Lozano se encuentra bajo otra circunstancia que aquí no voy a comentar, ¿no? Pero vean, 4.9, con un montón de medicamento, con un montón de insulina, coma más, coma más. Oye, bájale el medicamento y ya, tiene el azúcar súper bajo, el azúcar te está bajando, hay que bajar la dosis. Gente con diabetes, gente que no tiene diabetes, es la prueba de ayuno de 72 horas, habiendo descartado por lo más común, ¿no? Tiroides, cortisol, péptido C, insulina, el riñón, el hígado, análisis generales. No hay diagnóstico, pasamos a una prueba de ayuno de 72 horas. Ok, hay mucho más que comentar acerca de esta hipoglucemia, pero creo que esta información les ayuda bastante a tomar decisiones al respecto por si alguno de ustedes está pasando por alguna circunstancia similar, pues aquí tienen algunas recomendaciones al respecto y sobre todo que ya no se vuelva a repetir. Porque sí, el riesgo de tomar medicamentos para el azúcar o usar insulina es que se te baje demasiado, ¿no? Hay medicamentos que tienen un riesgo muy alto de esto y hay medicamentos que tienen riesgo bajo, pero a cualquiera persona le puede suceder. Aquí lo importante es, uno, resolver la urgencia, dos, confirmar. Triada de Whipple, porque a lo mejor ni siquiera es hipoglucemia, es ansiedad, es estrés o es otra cosa y uno le echa la culpa a eso. Te checas si estás en 150, no es una hipoglucemia, y ver qué es lo que está detonando para que no se repita. Ok, vamos a pasar aquí al chat para ver qué comentarios puedan tener al respecto de este tema de hipoglucemia, porque es sumamente peligroso. Y aquí quiero hacer una pausa para invitarlos al grupo de WhatsApp, a la comunidad, que aquí voy a poner el enlace en el chat. Únicamente le dan clic y se van a unir al grupo de WhatsApp que tenemos. Ahí subimos información relevante que les puede ayudar a revertir la diabetes, bajar azúcar, bajar medicamentos. Aquí les dejo el enlace que también está en la descripción de este video o aquí se los acabo de poner justamente en este chat. Y aprovechar también para darle las gracias por el apoyo a Luz León por su contribución. Muchas gracias. Yo estoy en la ciudad de Tijuana. Le mando un abrazo. Significa mucho para mí. Eh, por aquí el apoyo que me está dando. Dice, a mí de vez en cuando se me baja la glucosa en la madrugada, a la 1:15 de la mañana, 1:30 de la mañana, regularmente siempre me despierto y me siento algo extraño en mi respiración que no puedo explicar. Bueno, aquí el consejo sería esto, que confirme, ¿no? Que confirme si a la 1:15 o a la 1:30 realmente se le está bajando el azúcar y si se le quita subiendo el azúcar con algo. Porque usted se revisa el azúcar y no está así como lo estoy poniendo, a lo mejor no es eso. Ahora, aquí también me está diciendo en este comentario que no, algo extraño en mi respiración, no vaya siendo una apnea del sueño u otra circunstancia o algún problema del sueño que le genere esos síntomas y que en realidad no sea ¿cómo se dice? Una hipoglucemia, ¿no? Ese sería mi consejo para usted.
Ok, y también adelantarles un poquito por ahora las sesiones en vivo, las voy a hacer un poquito más espaciadas, por eso los estoy invitando aquí a la comunidad de WhatsApp para que se unan y no continúen con la información que aquí estamos mostrando. Vamos a hacer espaciar un poquito porque me estoy saturando de actividades prácticamente. Ya que me reorganice, vamos a retomar el ritmo habitual. Ok, gracias Elisa Cázares por sus palabras. Igualmente, Luz León, Erika Cárcamo desde Chile, igualmente, que esté muy bien usted. Rosa Cruz dice, tal vez lleva una dieta cetogénica. Sí, es lo que hay que ver, ¿no? Si bajamos mucho carbohidratos o estamos haciendo otra cosa. Ok, Irma López dice, yo bajé la glucosilada a 5.5, bajaron el medicamento, pero mi doctora quiere que lo suba a 7. No sé a qué se refiere. Si su doctora quiere que le suba la glucosilada a 7% o le quiere dar más medicamento, ¿no? Pero con esa hemoglobina glucosilada yo no le veo problema ni razón de que le den más medicina. Ignacio García, gracias y qué bueno que le hayan ayudado esas recomendaciones y ya sabe, estamos en contacto. Igualmente, señora Esther Romero, desde Tecate, espero se encuentre bastante bien usted, ¿eh? Saludos a usted y a toda su familia. Jorge Reyes, gracias por su comentario. Un abrazo desde acá de la ciudad de Tijuana, que esté muy bien usted. Lisbeth Rascón dice, me recetaron 45 de insulina por azúcar alta, ok. Cambié la alimentación y me daba hipoglucemia. Y le dije al doctor y me dijo, es falta de comida, es lo que les estaba diciendo, ¿no? El azúcar me bajó, coma más, lleves un juguito, lleves un chocolate, una galletita, un yogur. No, te está bajando mucho, tienes insulina y tienes medicamento, hay que bajar el medicamento, al final de cuentas es la causa, ¿no? Si no, se va a repetir y perpetuar esa situación. ¿Qué es lo que dice aquí? Investigué y ahorita ya no me dan y solo me pongo 5 unidades, pues es lo que habría que hacer, ¿no? Lamentablemente el doctor no se lo dice y usted, gracias por compartir, pero esto se repite en un montón de ciudades y en un montón de países. Uno no tiene la noción de que a lo mejor me estoy pasando con el medicamento, ¿no? Porque estamos entrenados a dar medicamento a diestra y siniestra y no a pensar, lamentablemente. Gracias por compartir aquí su experiencia que va a colación del tema del que estamos hablando. Alix Villa dice, fui al doctor ayer y me dijo que tengo azúcar muy descontrolada, que está en 11 la hemoglobina glucosilada. Dice, ok, le explicaba a unos pasantes más, dice, ayuda por favor, ¿qué es eso? Exactamente. A veces los doctores no miden las palabras, ¿no? Y lo que, incluyéndome a mí a veces, todo lo cometemos. Decimos algo que la persona que tenemos delante lo puede tomar de otra forma con impacto muy negativo. Aquí dice 2 pastillas de metformina, 1000 miligramos. Pues aquí le mando el enlace de la comunidad, se puede agregar usted, ahí hay información que le va a ayudar y le comparto aquí el número del consultorio, puede llamar o mandar un mensaje al número de WhatsApp, a este número que ve en pantalla para que conozca los diferentes programas que tenemos. Ok, vamos a ver aquí arriba. Y Jung dice la clase del cortisol, ok, sí, la vamos a compartir ahí al grupo de WhatsApp, que es el que les estoy comentando. Muy bien. A ver aquí. Mariluz Arriaga dice, yo estoy teniendo muchos calores por la menopausia, ya tengo casi 10 años, bastante fuerte. Mi doctora ya no me quiere dar estradiol. ¿Hay algo más que pueda tomar? Tengo diabetes tipo 2. Pues ahí habría que ver si no son picos de azúcar realmente el problema, ¿no? Ahí yo le recomiendo documentar si no está teniendo pico de azúcar cada vez que come, que le suba y que se confunda con una menopausia, que de hecho la menopausia o los síntomas más bien del climaterio mejoran mucho cuando uno cambia su alimentación.
Yo le recomendaría eso. Aquí comenta, buenas tardes, saludos desde Oregón. Antes de comer mi azúcar estaba en 100 y luego de comer en 180, pero baja muy rápido, a veces en 30 minutos ya regresa a 100. ¿Es normal? Sí es normal, efectivamente. Lo que no es normal es que le suba a 180 muy seguido, ¿no? Si le sube a 180 muy de vez en cuando, de forma esporádica, no le veo algún inconveniente. Y sí es normal que baje a ese rango, porque significa que el páncreas y el cuerpo detecta el azúcar alta y responde como en consecuencia. Romero dice, a mí solo me baja menos de 80 cuando hago un ayuno de 24 a 28 horas, los demás días muy bien, perfecto, está totalmente normal y es el ayuno correcto que usted tiene, ¿no? Y su esquema de alimentación también. Ahí el problema sería que con el ayuno o con la dieta, pues el azúcar estuviera más bajo, ¿no? En 65, 70, ahí sí estuviera súper bajo y hay que bajarle una rayita a eso que estamos haciendo. Salvador Mora manda un saludo desde la Ciudad de México. Dice, tengo diabetes desde febrero, hemoglobina glucosilada 12%, en junio tuve 5.5, pero tomo metformina de 500 y no puedo dejarla. Pues yo creo que sí, pero yo le sugiero que se mida el cortisol. A lo mejor usted dice al quitar la pastilla, que al quitar la pastilla el azúcar sube un poquito más alto en la mañana, ¿no? 110, 120, pero teniendo esa glucosilada, la verdad es que la metformina ya sale sobrando. Mejor mídase el cortisol y detecte si no tiene picos de azúcar. Sí se puede, nomás sígale buscando dónde está el detalle. Cosas del día a día, dice, gracias por su comentario y qué bueno que estos videos le estén ayudando bastante, ¿no? ¿Qué es más certero, el sensor o la máquina del dedo? Porque el sensor siempre marca 20 puntos arriba a lo que marca la máquina. El estándar es el azúcar medido en un laboratorio, una glucosa en la vena, ese es el estándar. El glucómetro va a variar en 15 más o menos, 15 miligramos, máximo 20, en comparación al azúcar de la avena. Y el sensor también va a variar de 15 a 20 miligramos en comparación del glucómetro y en comparación del azúcar de la avena. Entonces, el más certero es el azúcar en la avena. Ahora, ¿a cuál le creería yo más? ¿Al glucómetro o al sensor? Ambos. Recordar que el sensor no mide el sensor que va aquí en el brazo, ¿no? El sensor no mide el azúcar en la sangre, el glucómetro sí, pues uno se pica y se saca sangre, ¿no? El sensor mide el azúcar en el líquido intersticial, que es el líquido que está por alrededor de las células, pero no es sangre. Entonces, a lo mejor también viene de ahí la variación, pero 20 miligramos es completamente normal. Yo le creería a ambos, o sea, tampoco es una diferencia abismal para tomar una decisión tomando en cuenta solo uno, ¿no? Para eliminar confusión, quédese nada más con uno, para eliminar ese margen de diferencia, ¿no? A menos de que sea totalmente algo aberrante, una aberración en esos números, ok, confírmenlo con el otro aparato. Paulina Araya dice, estoy sufriendo alza de azúcar y no me baja 203. Pues en el canal va a encontrar un montón de información que le ayude a corregir la dieta y hacer el ayuno. Y si no, aquí está el número en pantalla para que conozca los diferentes programas. Y aquí en el chat está el enlace del grupo de WhatsApp de la comunidad que estamos formando, donde también va a encontrar información que le ayude al respecto. Ok, Gina Fernández, ¿para qué sirve la dapaglifosina? Sirve para bajar el nivel de azúcar y para que el riñón suelte un poquito más de azúcar a través de la orina. A mi esposo se la recetaron con 93 de glucosa. Ok, ahí está muy sencillo. Mida una hemoglobina glucosilada. Si la glucosilada está bien, pues entonces a lo mejor no requiere el medicamento. Si la glucosilada está mal, posiblemente sí lo requiera. Javier Español dice, no tengo resistencia a la insulina, pero mi glucosilada está en 7.5.
La glucosa basal en 120. ¿Qué pasa? Pues tiene el azúcar alta. Dice, no tengo resistencia a la insulina. Pues habría que ver, aquí yo lo cuestionaría, ¿no? ¿Por qué dice que no tiene resistencia a la insulina? ¿Por los laboratorios, por parámetros clínicos o por ambos? Suponiendo que realmente no hay ningún criterio de resistencia a la insulina, mida el cortisol, a lo mejor va por ahí, mida inflamación crónica, nivel de vitamina D, mida el péptido C, por supuesto. Y si con eso no hay diagnóstico, el otro paso sería colocarse un sensor de azúcar para saber qué le está subiendo el nivel de glucosa. No todo el azúcar alta es por resistencia a la insulina, no toda, ni siquiera tampoco por la comida, puede venir de otro factor. Pero con esto que le digo, se descartan casi todas las posibilidades. Rosa Margarita dice, yo me inyecto insulina, predesayuno, son 14 unidades y precena 4 unidades. Y siempre se me baja el azúcar en la noche, me llega a 36 y tengo que comer algo. Ese es el tema. Si me está bajando mucho y estoy usando insulina, pues hay que bajarle la insulina, ¿no? ¿Tiene duda? Puede consultar con su médico tratante, pero no se extrañe si le dice, coma más, coma más, un juguito antes de dormir, levántese a la 1 de la mañana. Yo recuerdo cuando estaba en la especialidad, que nos pasaba así, seguido con las personas que estaban internadas, mm, que se les bajaba el azúcar a las 2 de la mañana, 4 de la mañana. ¿Y qué nos decía el doctor? Y que yo lo creía, fielmente, firmemente lo creía. Anótale colaciones, que le suban un atolito, un panecito, una fruta en la noche. Ok, doctor, ya se la está comiendo a la 1 de la mañana, pero aún así se le baja. Pues otra colación a las 5 de la mañana. Y ahora me pongo a pensar, eso para nada es fisiológico. ¿Cómo te vas a estar despertando a comer a cada hora cuando la solución es bien obvia? Bajar el medicamento y ya, ¿no? Bajar insulina y bajar pastillas. Ok, espero que este video les esté aportando bastante información con el tema de hipoglucemias. Los invito nuevamente a que se unan a la comunidad. Aquí está el enlace en la descripción del video y aquí la colocamos nuevamente en el chat. Únicamente denle clic aquí al enlace, que es un grupo de WhatsApp. Gracias y nos vemos la próxima sesión. Aquí lo estaremos publicando con tiempo. Vamos a espaciar un poquito más los en vivo porque me estoy saturando nuevamente de actividades. Ya que me reorganice, regresamos a este ritmo habitual. Gracias por haberse conectado y nos vemos la próxima sesión. Que estén muy bien todos. Hasta luego.